En primer lugar, pues, vamos a empezar con don Alejandro Florit. Él es licenciado en Psicología y especialista en Psicología Clínica, máster en Psicología de la Salud y en Bioética por la Universidad Pontificia de Comillas. Él ha estado trabajando prácticamente toda su trayectoria laboral con las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón. Ha estado tanto en programas de atención de enfermos con trastornos crónicos, como también en la dirección técnica de la rehabilitación en los recursos comunitarios. Se incorporó en el 2012 en la comisión para acompañar todo el proceso que hicieron las hermanas de reestructuración de la institución aquí en España y desde el año pasado, desde el 2016, es el responsable de la Dirección de Identidad Hospitalaria de la provincia de España de las Hermanas Hospitalarias. Él ha combinado su trabajo profesional como profesor también asociado a la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense y es docente en varios másters. Es presidente del Comité de Ética Asistencial de las Hermanas Hospitalarias, es vocal del CEAS de Los Camilos y en la Comisión de Acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pues ya sin más y con mucho interés le damos la palabra a don Alejandro Florit. Muchísimas gracias, Kim, por la presentación. Muchísimas gracias también a todos los organizadores por invitarme y permitirme participar en este congreso. Felicitaros también por esta organización que me parece espectacular, movilizarnos a tantas personas y desear que haya sucesivas ediciones en donde podamos encontrarnos y seguir reflexionando. Yo voy a hablar sobre discapacidad intelectual. Sí. Y es necesario hablar de ello. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra sociedad sigue rechazando, seguimos en un sistema de exclusión de las personas con discapacidad intelectual. Aquí pueden ustedes ver, en una noticia que es del año 2017, es decir, muy reciente, de este verano, cómo se excluyen a las personas con discapacidad intelectual por el mero hecho de tener discapacidad intelectual y no les dejan entrar en hoteles, por ejemplo. No solamente ocurre en este sector, sino que ocurren en otros muchos. De hecho, está demostrado cómo, por ejemplo, los niños con discapacidad intelectual sufren mucha más violencia que los niños que no tienen discapacidad intelectual y, sobre todo, cuando la violencia es una violencia de tipo sexual. No nos quedamos libres tampoco los sanitarios. Se puede ver cómo las personas con discapacidad intelectual no son incluidos de la misma manera en los programas de prevención sanitario, por ejemplo, del tabaquismo, de la obesidad o incluso de la prevención contra el cáncer. Todo esto nos puede llevar a pensar que por debajo hay una manera de pensar que es que no todas las personas valen igual, que las personas que no tienen la capacidad para pensar, las capacidades cognitivas, como la mayoría de las personas, no les concedemos el mismo valor y, por tanto, pueden ser excluidas de manera sistemática de nuestra sociedad. Ayer hablábamos bastante sobre estos temas, de la dignidad, justamente. A partir de ahí, esto no me funciona ahora, puede ir derivándose hacia dos cuestiones. Una que también ayer estuvimos hablando y es justamente de esa bioética utilitarista, sobre todo con autores como Peter Singer, en donde efectivamente se dice ¿para qué gastar recursos en estas personas? Y se justifica el que no se haga determinadas inversiones para mantener a este tipo de personas. Esto obviamente es una sociedad de la exclusión en donde, no sé si deberíamos de ir yendo para allá. Ayer nos comentaba la necesidad de mantener un diálogo con estas personas para ir cambiando determinadas maneras de pensar. Creo que los que estamos en esta sala nadie defendemos esa manera de ver la bioética, pero sí que es verdad que venimos en una sociedad en donde al concederles menos valor, pero sin embargo sí que concederles esa idea de que son personas, pero una sensación de pobrecitos, vamos a atenderles y vamos a montar recursos
para poder cubrir esas necesidades básicas. ¿Desde dónde? Desde un paternalismo fuerte. Yo voy a dar todo, voy a entregar incluso mi vida, voy a hacer todo lo posible para que estén a gusto desde mis propios criterios. Así nos hemos ido moviendo y así se han ido montando cantidad de instituciones asilares, bueno, que no estaban mal en aquel momento porque la sociedad también funcionaba con esos criterios, pero hoy en día lo cierto es que estamos pasando de esa sociedad del descarte, de ese paternalismo fuerte, una reacción hacia lo que yo llamaría un autonomismo fuerte. Es decir, no solamente un respeto hacia la autonomía, sino un individualismo en donde cada uno tiene su proyecto de vida que tiene que desarrollar uno mismo, cada individuo tiene que apañarse para sacar adelante sus castañas, es el lema del vive y deja vivir. Pero yo no me implico. Como mucho la sociedad lo que tiene que articular son medios y recursos para facilitar que las personas con más dificultad pues puedan, entre comillas, tirar de esos recursos y poder desarrollar su proyecto de vida. Pero no nos metamos en su vida y respetémosla al 100% ese individualismo. Todo esto lo vamos metiendo en nuestras mochilas. Me voy a centrar en las personas que ahora, desde nuestras instituciones, por ejemplo, Hermanos de San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias, pero otras muchas, que nos preocupamos por las personas y la atención a las personas con discapacidad intelectual, pues vamos a contratar a nuevos educadores, nuevos psicólogos, nuevos terapeutas ocupacionales, y todas estas personas nos van a venir con estas cuestiones en la mochila. Nosotros, cuando hemos llegado al Congreso, nos han regalado unas mochilas vacías. Bueno, todos traemos mochilas bien cargadas, con ideas preconcebidas. Estas cuestiones muchas veces no son suficientemente pensadas. Claro, cuando contratamos a estas personas, les damos un mensaje de lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es lo que ayer también se dialogó bastante, que es la hospitalidad, ponerla en marcha. Pero claro, es muy fácil hablar de la hospitalidad, ponla en marcha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que les pedimos a estos profesionales cuando atienden a personas con discapacidad intelectual? Pues realmente que den una respuesta no solamente a las necesidades básicas del comer, del beber, del dormir, de que se puedan aprender a mover en el metro o en el autobús, sino que puedan desarrollar una vida con mayúscula, una vida plena. Ayer Fernando Onega nos pedía que hablásemos con el lenguaje de la calle. Bueno, pues en el lenguaje de la calle hablaríamos de que estas personas con su vida puedan ser felices. Y felices no como lo que nos vende la Coca-Cola, que son emociones puntuales, sino felices de verdad. Bueno, pues estas personas, estos profesionales nuevos que se incorporan en nuestros centros y les estamos pidiendo que hagan todo esto, pero también con sus mochilas, se encuentran con situaciones en donde tienen que tomar decisiones. Y no me refiero a las grandes decisiones de la bioética del final de la vida, sino decisiones como, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual que hace la transición a la vida adulta. ¿Hacia dónde va? ¿Qué tipo de intervención hacemos? ¿Vamos hacia un centro especial de empleo? ¿Vamos hacia un centro ocupacional? ¿Vamos hacia un centro de día? ¿Va hacia una integración normalizada? En temas afectivos sexuales, ¿animamos en determinada relación? ¿Evitamos que se produzca esa relación? ¿Control del dinero? ¿Gestionamos su dinero? ¿Le permitimos que, si quiere comprarse una chaqueta de 200 euros, que se va a gastar casi el 50% de su pensión no contributiva y a lo mejor no llega a final de mes? Sobre la residencia, ¿va a vivir en una residencia asistida, a un piso supervisado? Pues todo esto son decisiones que afectan a este concepto de vida plena, de vida buena, que nosotros tenemos que promover. Y que hay distintas alternativas, y una de ellas puede ser la más óptima. Y la ética consiste en elegir lo óptimo. No solamente contratamos a una persona, sino que encima les hacemos trabajar en equipo. Cada uno con sus mochilas, con sus maneras de ver las realidades, con sus propios valores, y atienden a un colectivo de personas con discapacidad intelectual que tampoco es único. Cada persona es individual, cada persona tiene su manera de ser, sus propios valores, sus propias capacidades. Estamos hablando siempre de capacidades diversas. Claro, el conflicto está servido en este sentido. Si les dejamos solos, ¿cómo van a actuar estas personas a las que les estamos pidiendo que den respuesta a todas estas situaciones? Pues cada uno como les dé a entender. Lo primero que tenemos que tener claro es que no responder implica responder.
Nosotros en el Comité de Ética Asistencial de la exprovincia de Madrid, que atiende a varios centros, detectamos una de las realidades que es, por ejemplo, en el tema de las relaciones afectivo-sexuales, no había respuesta por muchas personas que trabajaban en nuestros centros, porque ante estas situaciones de conflicto es yo prefiero no intervenir, no me quiero meter en un lío. Pero claro, no intervenir es dejar correr. Y por tanto, si la relación es, por ejemplo, buena entre este chico y esta chica, por ejemplo, pues va a ser un tema muy positivo. Pero ¿qué pasa si hay abusos y yo no intervengo? También tengo una responsabilidad. Por otro lado, tenemos que tener claro que a veces nuestros profesionales nos dicen yo soy neutro, solamente expongo las situaciones y que la persona decida que opte, yo no quiero intervenir. Bien, está demostrado como, por ejemplo, cuando un auxiliar atiende a una persona con discapacidad intelectual y tiene una idea preconcebida de lo que debe de hacer esa persona, en la relación que tiene con él, de manera inconsciente, va modelando las respuestas de forma que la persona con discapacidad intelectual termina por elegir lo que la otra persona quería que eligiese. Esto es una manipulación y esto tendremos que evitarlo, porque la persona ahí no está siendo libre, estamos manipulando de manera, a veces, muchas veces inconsciente, pero dirigiendo a la persona hacia donde nosotros queremos sin ningún tipo de educación hacia ella. Por otro lado, tenemos que también tener la premisa de que todos somos vulnerables. Hablamos de diversas capacidades, pero también podemos hablar de diversas vulnerabilidades. Y todos los que estamos en esta sala somos vulnerables. De hecho, está demostrado como, por ejemplo, ante una situación médica en donde yo tengo que elegir, la mayoría de las personas queremos tener información. No queremos que se tomen las decisiones al margen nuestro. Pero, sin embargo, sí que queremos que el médico se moje con nosotros, que nos diga, oye, pero yo creo que esto es la mejor opción. Que no nos deje solo en estos momentos de vulnerabilidad en donde yo no sé cuál es el camino a seguir en estos tratamientos que son tan complejos. Pues hasta el 50% de las personas, no todos, quieren que el médico se moje. Por tanto, es verdad que el respeto a la autonomía es un valor que es absolutamente necesario de mantener, pero junto a él tenemos que tener la responsabilidad y los cuidados que propiamente tenemos como personas que trabajamos con otras personas con discapacidad intelectual desde esa beneficencia necesaria. Tenemos, por tanto, las necesidades que la propia persona identifica y son necesidades que tendremos que ir atendiendo siempre y cuando no sean maleficentes para la persona, pero también hay necesidades que nosotros vemos que son buenas para promover esa vida plena de la otra persona. A veces coincidimos, y esto es maravilloso, pero no siempre, siempre quedan cosas fuera de los círculos. Y ante esas cuestiones tenemos que ver si podemos ir hacia un autonomismo fuerte, la persona puede tener capacidad suficiente, entiende la situación, etcétera, y nos guste más o menos, posiblemente tengamos que dejar ir a esa persona hacia ese camino y nosotros acompañarle por si acaso se da un golpe. Pero por otro lado, también tenemos la imposición. Y no digan que esto no lo hacemos, porque lo hacemos. Por el mero hecho de poner normas en los centros, ya estamos imponiendo. Si decimos a unas personas, si usted está en esta residencia y además es que no va a poder estar en otro sitio porque no tiene otro alojamiento posible, aquí está prohibido consumir drogas. Por tanto, ya estamos imponiendo determinados comportamientos. Y entre medias, que es lo más habitual en todas estas situaciones que hemos estado hablando del día a día en nuestros centros, pues lo que deberíamos de estar valorando es la persuasión. Y la persuasión no es un criterio del todo o nada, sino que es algo dimensional. Es decir, yo puedo persuadir más o menos, yo puedo sencillamente ponerle encima de la mesa los pros y los contras que yo veo de una situación. Le puedo decir yo, yendo un poco más allá, cuál sería mi valoración de qué es lo óptimo para esa persona. Y yendo un poco más allá, incluso puedo insistir bastantes veces en que eso es lo más óptimo y qué es lo que debería hacer. Bien, ¿en dónde nos posicionamos en cada caso? Pues a lo que vamos es que tenemos que educar. Si estamos diciendo que nuestras personas queremos que apliquen la hospitalidad, que la apliquen de determinada manera, que sepan hacer estas cuestiones, no les podemos dejar solos. Nosotros en el Comité de Ética Asistencial, una vez detectado estas necesidades, estas situaciones en nuestros centros, claro, lo que fuimos fue trabajando con personas de nuestros centros, generando comisiones de trabajo de manera que se fuese aplicando una guía en donde todos nuestros profesionales
pues pudiesen no pensar de manera igual, porque esto es imposible, pero sí compartir un método en donde se pueda llegar a una toma de decisiones sobre qué postura debemos tomar como equipo ante estas personas y estas situaciones. Lo primero que tenemos que tener muy claro es saber cuándo estoy intentando persuadir, cuándo estoy dirigiendo hacia una opción o hacia otra, porque si no lo tengo claro puedo caer en esta manipulación inconsciente. Segundo, cuando lo hacemos, lo tenemos que hacer para esa persona concreto y ese momento concreto. A lo mejor una persona con discapacidad intelectual en un momento de mayor vulnerabilidad de su vida emocional necesita mucho más apoyo y necesita que alguien coja las riendas de su vida y le diga un poco por dónde ir. Pero a lo mejor esa misma persona en una situación similar, 2 meses después, en donde está más fuerte emocionalmente, no necesita tanto apoyo y basta con que esté yo detrás de él. Por lo tanto, no lo que hice un día con una persona me justifica que continúe haciéndolo de por vida con esa persona. Siempre, además, lo tengo que hacer desde los valores del otro, desde la identidad del otro, de lo que quiere, de lo que desea, de lo que le mueve. No todas las personas con discapacidad intelectual son iguales, ni muchísimo menos, gracias a Dios. Por tanto, implica una relación en donde hay que mojarse también y conocer a la otra persona. Y a veces esto es muy difícil, porque también tenemos personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. Y a veces tenemos que intuir cuáles son sus deseos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias al nivel en los que ellos tienen su propia vida. Claro, por tanto, tenemos que movernos en la incertidumbre. En estos casos, claramente, pero incluso aunque yo conozca mucho a una persona, no estoy absolutamente seguro de qué es lo que desea. Y, por tanto, tengo que ser, en este sentido, muy prudente a la hora de intervenir, conocer mis propios valores, no sea que, como no conozco bien la vida del otro, lo que esté haciendo es proyectar mis propios valores, mis propios deseos, mis propios intereses en el otro, y siempre estar en una actitud constante de ir revisando mi actuación. No vaya a ser que me esté pasando de frenada y le esté dejando solo en su caminar, en su vida, o que me esté pasando al revés de aceleración y esté cogiendo demasiado las riendas de su vida y le tenga que dejar pues, un poco más solo, más autónomo, aunque yo me quede en una segunda línea. También tengo que ser prudente a la hora de tomar una de las opciones. ¿Por qué? Porque esto va a tener consecuencias y tengo que adelantar las consecuencias que puede producir esa opción que estoy animando que elija para poder prever y poder apoyar en caso de que haya consecuencias negativas. Pero tampoco puedo evitar que haya cualquier consecuencia negativa. En la vida diaria de todos nosotros elegimos si queremos cambiar de trabajo, si nos mudamos de casa, y esto conlleva riesgos. Por tanto, no podemos evitar riesgos, el 100% de los riesgos, vivir entraña riesgo, y muchas veces yo tengo la sensación de que cuando atendemos a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, y están en un centro especial de empleo y están funcionando de maravilla, decimos, ¿para qué moverles a un empleo normalizado? Si aquí está bien, vamos a no menearlo. Bueno, de esa manera nunca vamos a promover ese óptimo que nos pide la hospitalidad de desarrollo pleno al nivel que cada uno pueda en su propia vida. Y siempre educar, no solamente educar a nuestros profesionales, como ya he dicho, y esto es responsabilidad de las instituciones, sino también educar a las personas que atendemos para que puedan ir aprendiendo este proceso deliberativo y que puedan ir tomando cada vez más autónomamente las riendas de su vida. Hoy en día esto se le llama empoderar. No es más que cada uno pueda a su nivel coger las riendas de su vida. Pues muchísimas gracias.